podríamos aplicar simetría con la función signo, que transformada del signo de t es 2 sobre j omega. Entonces, por simetría, va a ser 2 sobre jt. Y entonces aquí cambiamos 2pi signo de menos omega. Y 2 se va con 2, el j pasa a multiplicar. Pero claramente, signo de menos omega es menos signo de omega, porque vemos que la función signo es una función impar. Entonces este menos sale afuera y tenemos la transformada de Fourier de 1 sobre t, que va a ser menos jpi signo de omega. Después de, podemos deducir o hallar también transformadas de Fourier de potencias de t inversas. De 1 sobre t cuadrado, por ejemplo, podemos aquí aplicar la propiedad de la transformada de Fourier de una derivada. Es decir, si f de t es 1 sobre t, la derivada va a ser menos 1 sobre t cuadrado. Entonces, transformada de Fourier de su derivada va a ser transformada de Fourier de menos 1 sobre t cuadrado. Entonces, por la propiedad de la transformada de Fourier de una derivada, esto sería j omega. Por la transformada de Fourier de f de t, que sería menos jpi signo de omega. Y aquí vamos a tener menos j por j. Con este menos de aquí va a ser j cuadrado. J cuadrado pi omega signo de omega, ¿no? J cuadrado que va a ser menos 1, pero lo vamos a dejar como j cuadrado. Y de ahí para potencias de 1 sobre t a la n, como decía, podemos volver a derivar. Derivada entonces de menos 1 sobre 2t cuadrado. Va a ser 2 sobre t cubo. Tercera derivada, por ejemplo, puede ser, volviendo a derivar, vamos a tener menos 6 sobre t a la cuarta. O derivada késima va a ser menos 1 a la k factorial de k sobre t a la k más 1. ¿Por qué? Porque vemos que en cada derivada, f' es segunda, f tercera, podemos hallar una derivada enésima, ¿no? O una derivada késima. Viendo primeramente que el signo se va intercalando. Menos, después más, después menos. Entonces, vamos a poner menos 1 a la k para que el signo se intercale. Y aquí tengo 1, 2, 6. Son factoriales, ¿no? 1 es factorial de 1, 2 es factorial de 2, 6 es factorial de 3 y así sucesivamente. Entonces, factorial de k. Y el exponente de t se incrementa en 1. T cuadrado, t cubo, t cuarta. Entonces vemos que para una derivada késima vamos a tener t elevado a k más 1. Pues vamos a hallar la transformada de Fourier de la derivada késima.
de fkt. Entonces, como todo esto es constante, sale afuera, ¿no? Menos 1 a la k, factorial de k, transformada de Fourier de 1 sobre t a la k más 1. Entonces, transformada de Fourier de una derivada enésima o késima, j omega a la k. Ahora, transformada de la función original, que es menos jpi signo de omega. Y aquí obtenemos la siguiente expresión. Aquí vamos a tener j a la k por menos j, ¿no? Eso va a ser menos j a la k más 1. Y vamos a tener pi omega elevado a la k, signo de omega. Y en esta expresión vamos a hacer la siguiente sustitución. Que n sea k más 1, ¿no? Para ver de 1 sobre t a la n. Entonces k obviamente va a ser n menos 1. Y entonces haciendo esta sustitución, y vamos a tener menos j a la n, pi, omega a la n menos 1, signo de omega. Al otro lado, menos 1 a la n menos 1. K va a ser n menos 1 factorial, transforma de Fourier de 1 sobre t a la n. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Este menos 1 a la n menos 1 puedo separarlo como menos 1 a la n por menos 1 a la menos 1. Que eso se va a volver positivo, ¿no? Pues menos 1 a la menos 1 es menos 1, con este menos se vuelve positivo. Se simplifica. Y finalmente tenemos la fórmula de una transformada de Fourier de 1 sobre t a la n, que podría expresarse como j a la n, pi, omega n menos 1 signo de omega, sobre menos 1 a la n por n menos 1 factorial. Entonces, de esta forma tenemos esta transformada de Fourier obtenida a partir de la transformada de la función sino que hemos visto la otra vez. Bien, lo copiaremos entonces hasta aquí.
Bien, entonces vamos a hacer un repaso de las transformadas de Fourier conocidas que tenemos, o las principales tal vez. Que sabemos que una función f de t, en el dominio de t, se transforma en otra función f de omega, que es la transformada de Fourier de f de t. Entonces habíamos visto, por ejemplo, de un pulso rectangular unitario, ¿no? U de t más a menos u de t menos a, transformada de Fourier 2 seno de omega sobre omega. Y su simétrico, ¿no? Seno de at sobre t, pi por u de omega más a menos u de omega menos a. Después de e a la menos a t u de t, 1 sobre a más j omega. De e a la a t u de menos t, 1 sobre a menos j omega. De e a la menos a, valor absoluto de t, 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado. Y su simétrico, ¿no? Hemos visto que de 1 sobre t cuadrado más a cuadrado va a ser pi sobre a, e a la menos a, valor absoluto de omega. Después de un impulso delta t menos a, va a ser e a la menos j a omega. De e a la j a t va a ser 2pi delta omega menos a. De una constante va a ser 2pi k delta omega. Después del seno y del coseno hemos visto que es jpi delta omega más a menos delta omega menos a. O pi delta omega más a más delta omega menos a. De t a la n e a la menos a t u de t, n factorial a más j omega elevado a la n más 1, para n natural, de la función escalón unitario. Va a ser 1 sobre j omega más pi delta omega. De la función signo, 2 sobre j omega. Del valor absoluto, bueno, creo que eso no hemos demostrado, pero se puede demostrar con la relación con la función signo, menos 2 sobre omega cuadrado. De 1 sobre t o de 1 sobre t a la n tenemos menos j pi signo de omega. O j pi omega n menos 1 signo de omega sobre menos 1 a la n por n menos 1 factorial. Entonces pueden haber obviamente más fórmulas, según fórmula de transforma de Fourier, pero otras fórmulas tal vez no son tan importantes, porque primeramente se puede ya deducir con estas fórmulas ya conocidas, aplicando obviamente propiedades y lo que corresponde, ¿no? Pero estas son las principales que vamos a utilizar, obviamente, para cálculo de transformadas Fourier ya más complejas. Entonces, estas fórmulas, obviamente, no es necesario usar de memoria, lo mismo que un formulario de integrales, ¿no? Uno no se aprende de memoria, ¿no? Puede tener su fórmula, pero eso hay que utilizarlo, obviamente, para el cálculo de otras transformadas, lo mismo que utilizaban para el cálculo de otras integrales, ¿no? Un cálculo 1, ¿no? Donde se aplican, obviamente, métodos de integración. Aquí, ¿qué aplicamos? Aplicamos las propiedades que hemos visto, según lo que corresponda o según lo que
se tenga que aplicar. Bien, esto entonces lo copiaremos.
Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que es cálculo de una transformada de Fourier. Por ejemplo, en algunos casos todavía se puede usar las transformadas básicas y las características elementales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función en el dominio de T, le damos su transformada, se puede hallar la parte real y la parte imaginaria. Pues esto ya es muy elemental, ¿no? No vamos a entrar a detalle. Por ejemplo, si f de t es 4e a la menos 3t u de t menos 2e a la 2t u de menos t, transformada de Fourier directamente por fórmulas y linealidad sería 4 sobre 3 más j omega menos 2 sobre 2 menos j omega. Y obviamente si nos pide hallar la parte real e imaginaria, esta expresión hay que separar en ambos, en parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces eso obviamente es algo muy elemental, ¿no? Operaciones con números complejos. Multiplicar por el conjugado, numerador, denominador, y una vez multiplicado por el conjugado, el denominador se hace real, ¿no? Vamos a tener suma de cuadrados, y luego distribución, ¿no? Distribuir el denominador con la parte real, la parte imaginaria, y lo mismo, lo distribuimos igual, la parte real y la parte imaginaria, y tenemos f omega con las dos partes, ¿no? La que es parte real, parte imaginaria, lo que está al lado del j. Y eso lo llamamos R omega y X omega respectivamente. Ahora, por ejemplo, ya el módulo y el argumento, bueno, aquí hacer gráficas de los espectros obviamente va a ser más complicado porque son expresiones más complejas, ¿no? Podríamos ver, digamos, si omega vale 1, ¿no? Simplemente es expresar una cantidad compleja en parte real e imaginaria o módulo y argumento, ¿no? Entonces, si reemplazamos omega igual a 1, es decir, dice f de 1, ¿no? Reemplazamos omega 1, 12 sobre 10 menos 4 quintos más j menos 4 sobre 10 menos 2 quintos. Reduciendo esto sale 2 quintos menos j 4 quintos. Entonces, una cantidad compleja, ¿no? Para un valor de omega. Su módulo va a ser 2 raíz de 5 sobre 5. Y su argumento, bueno, en este caso hallamos en radianes, ¿no? Menos 1.107. Entonces simplemente convirtiendo a la forma polar y ya tenemos módulo y argumento, ¿no? Entonces, no hay mucho que explicar, es muy elemental.
Bien, entonces, por ejemplo, para calcular, decía, las transformadas de Fourier de otras funciones, hay que utilizar las fórmulas propiedades y tal vez algunas operaciones o artificios que correspondan. Por ejemplo, tengo esta expresión 1 sobre t cuadrado menos 4t más 10. Y obviamente que aquí no puedo hallar directamente la transformada de Fourier. Pero esta es una expresión cuadrática que tiene raíces complejas, ¿no? Que llamamos expresión cuadrática con raíces complejas. Y obviamente ustedes ya están recontra familiarizados, ¿no? Con este tipo de expresiones. Desde cálculo 1, ¿no? Cuando han visto integrales cuadráticas. Después en ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando tienen una función característica con raíces complejas, ¿no? Entonces, es algo muy común tener expresiones cuadráticas. Y lo que son transformadas de Fourier y más adelante transformadas de Laplace, vamos a tener muy frecuentes este tipo de expresiones y lo que hacemos obviamente es algo ya común o repetitivo, que consiste en completar cuadrados, ¿no? Como en una integral cuadrática. Hay que convertir esto a un trinomio cuadrado perfecto. Para eso hay que sumar y restar, sabemos, la mitad del coeficiente de t elevado al cuadrado y convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a decir que la transformada de Fourier de f de t siempre va a ser f mayúscula de omega. Eso sería transformada de Fourier de 1 sobre t cuadrado menos 4t más 10. Y haciendo esta operación, sumando, ¿no? Como decía, más 2 cuadrado menos 2 al cuadrado. Esto se va a transformar en, bueno, se va a expresar como 1 sobre t menos 2 al cuadrado más 6. Porque si sumamos 2 al cuadrado y restamos 2 al cuadrado, t cuadrado menos 4t más 2 al cuadrado, trinomio cuadrado perfecto. T menos 2 al cuadrado. Y este menos 2 al cuadrado con el 10 va a ser 6, ¿no? Y lo que tenemos aquí es desplazamiento en t, ¿no? Tenemos aquí un desplazamiento en t, donde la t está desplazado en t menos 2. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular primeramente la transformada sin desplazar, como hemos visto en los otros ejemplos, de 1 sobre t cuadrado más 6. Esto va a ser, la fórmula la tenemos por aquí, ¿no? Ah, no, no está aquí. De 1 sobre t cuadrado más a cuadrado, aquí está, pi sobre a e a la menos a,
valor absoluto de omega, ¿no? Entonces hay que sacar la raíz cuadrada de a cuadrado. Es decir, pi sobre a. Pi sobre raíz de 6 por e a la menos raíz de 6 valor absoluto de t. Por lo tanto, la transformada de Fourier que queremos hallar, en lugar de t, tiene t menos 2. Y esto es un desplazamiento en omega, ¿no? Perdón, en t. Significa multiplicar por e a la menos j 2 omega. La transformada de Fourier original, esta transformada de Fourier. Entonces, f omega va a ser pi sobre raíz de 6 e a la menos raíz de 6 valor absoluto de t multiplicado por e a la, pues aquí esto no es t, es omega, ¿no? E a la menos j2 omega. Obteniendo finalmente esta transformada de Fourier. Pi sobre raíz de 6 e a la menos raíz de 6 valor absoluto de omega menos j2 omega. Bueno, copiaremos eso.
Vamos a ver este otro ejemplo. Transformada de Fourier de t e a la menos j 4t sobre t más 3 al cubo. Entonces aquí hay que aplicar varias propiedades. Nuevamente, este e a la j4t es desplazamiento en omega, ¿no? La multiplicación por t es derivada. Y bueno, aquí la t está desplazada en t más 3, desplazamiento en t, como hace un momento. Entonces hay que hacer paso a paso, ¿no? Es decir, primeramente la función original que está modificada obviamente es esta, 1 sobre t cubo, ¿no? Al t cubo se le ha aumentado t más 3, luego se le multiplica por t y se le aplica e a la menos j 4t. Entonces, vamos a hallar la transformada de Fourier de esta función. Que bueno, si hemos deducido esta derivada porque, perdón, por la derivada potencias de t a la n, j a la n pi omega n menos 1 signo de omega menos 1 al n menos 1 factorial. Esta fórmula en sí no es muy práctica, ¿no? Pero podemos usarlo, ¿no? Si tenemos ahí a la mano. Pero como dije, no es muy práctica porque no es muy sencilla, ¿no? Es una fórmula muy compleja que hemos hallado. Porque tal vez más fácil es, ¿no?, ir derivando 1 sobre t un par de veces y eso es más sencillo, pero a ver, si hemos obtenido esta fórmula, ¿qué tendríamos? J al cubo pi omega n menos 1, es decir, omega cuadrado, signo de omega, menos 1 a la n, ¿no? Menos 1 al cubo va a ser menos 1. Menos lo ponemos ahí. N menos 1 factorial. 3 menos 1 va a ser 2. 2 factorial va a ser 2. Entonces, como hemos visto, reemplazarlo y todo eso, hay que fijarse bien, ¿no? Y esto, aprenderse de memoria, obviamente no es nada práctico. Como les dije, si tenemos una fórmula, lo podemos aplicar, ¿no? Al igual que en integrales, ¿no? A veces hay integrales largas, pero a veces hay fórmulas rápidas, ¿no? Igual, han visto en cálculo 1 seguramente, lo mismo, ¿no? Entonces, j a la n, j al cubo sería pi omega al cuadrado signo de omega menos 1 al cubo, y ese menos adelante, 3 menos 1, 2 factorial 2. Y el j al cubo va a ser j al cubo es menos j, con este menos va a ser j. Entonces vamos a tener aquí j pi medios omega cuadrado signo de omega. Y sobre esta función, o sobre esta transformada de Fourier, hacemos las respectivas variaciones. Es decir,
Si tenemos, ¿qué está pasando? T más 3. No se puede hacer nada. Vamos a intentar una vez más, si no, está fallando esto. La aplicación no quiere escribir lo que estoy escribiendo. Voy a escribir aquí T más 3. Ya he escrito. Entonces, el T más 3 es multiplicar por E a la J 3 omega. Entonces, en desplazamiento en T se mantiene el signo. Este 3 pasa con el mismo signo. Entonces, aquí vamos a tener, lo voy a escribir aquí, E elevado a la J3 omega, signo de omega. Ahora, la T es derivar. Es una J adelante y derivada respecto omega de la transformada original. Entonces, derivamos aquí, como saben, ¿no? Pero aquí al derivar, nuevamente J por J va a ser menos 1, menos, entonces pi medios y la derivada va a ser derivada de omega cuadrado 2 omega e a la J omega signo de omega sin derivar más derivada de e a la J omega va a ser J3 omega cuadrado e a la J 3 omega signo de omega más derivada del signo, podríamos hacer omega cuadrado e a la J3 omega y derivada del signo va a ser 2 delta omega. Entonces aquí podríamos tal vez factorizar un factor común, pero aquí en esta otra parte podemos hacer la siguiente deducción. Si escribimos esto como 2
E a la J 3 omega quedaría aquí omega cuadrado delta omega. Y eso va a ser cero, ¿no? Este término se puede anular. Porque hemos visto que una de las propiedades del impulso, t por delta t o t a la n por delta t es cero. Pues lo mismo omega al cuadrado por delta omega va a ser cero. Entonces este término, mejor lo escribiremos así, se haría cero. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Quedaría 2 omega a la j omega signo de omega más j3 omega. Podríamos factorizar, a ver, omega a la j omega signo de omega, que tengo aquí igual factor común, ¿no? O también dejarlo así, eso ya depende de uno, ¿no? Ya no es aquí una regla general como hace las operaciones, pero a ver, lo voy a factorizar. Omega e a la j omega signo de omega y quedaría aquí 2 más j3 omega. A ver un ratito qué ha pasado aquí. Esto me falta un 3, ¿no? No se ha copiado el 3. ¿Por qué? Ya. Bien. Eso sería, ¿no? De 2 puede distribuirse o quedarse ahí. Igual lo mismo va a ser, ¿no? Finalmente, transformada con e a la menos j4t. E a la menos j4t lo que hace es desplazar la omega en omega más 4. Entonces, todas las omegas reemplazamos por omega más 4. Y esa sería entonces la transformada de Fourier de esta función.
Vamos a entonces quedar aquí, quedar lo que es el primer parcial. En el primer parcial va a ser el día jueves, 18 de noviembre a las 20:15. Los exámenes parciales, como ya les mencionaba al principio de clases, van a ser virtuales. Final y segunda instancia van a ser presenciales y fuera de las horas de clase, porque en la universidad a esta hora y los lunes está cerrado, ¿no? Entonces, final e instancia seguramente van a ser días sábados, y días sábados todo el mundo tiene que poder, ¿no? Pero obviamente que final e instancia es solamente cumplir, ¿no? Los exámenes parciales es lo que principalmente hay que aprovechar. Entonces, el primer parcial va a ser el 18 de noviembre hasta lo que es cálculo de transformada de Fourier. El día lunes vamos a ver, obviamente, y otros ejercicios que obviamente, gracias a los ejercicios que se ve o que vamos a ver, es que se pueden resolver, ¿no? Los demás ejercicios, o al menos la mayoría, ¿no? Bien, entonces hay que prepararnos para el examen. Bien, entonces tengamos todos buenas noches y hasta el día lunes. Hasta el lunes, Inge.